La verdad es que es un orgullo que un negocio que mis padres empezaron hace más de 40 años, pues no solo sobreviva, sino que encima siga creciendo sanamente. Gracias al espíritu emprendedor de mis padres y a la ilusión de sacar adelante nuestras ideas, y con la experiencia que hemos adquirido durante este recorrido, hoy en Gesalaga producimos los mismos productos que se producían en la carnicería, conservando los valores de nuestros orígenes vascos, que son la esencia de nuestra empresa: la calidad, la capacidad de adaptarnos a las necesidades de cada cliente, aunando tradición e innovación. Pasamos de elaborar precocinados caseros en la carnicería familiar a adquirir un primer obrador para abastecer la demanda cada vez más creciente de croquetas, platos cocinados, todo el tema de carnes, al pequeño comercio, a la hostelería, a la vez que comenzamos a trabajar con terneras de crianza propia, que actualmente los tenemos en Valtierra, en Navarra, donde el clima es óptimo para la buena crianza de las terneras. Nuestro especial cuidado en controlar todas las fases, desde la selección de materias primas de calidad hasta la entrega del producto al cliente final, nos ha permitido adelantarnos a la demanda del consumidor, desarrollando una amplia red de distribución y propiciando un crecimiento constante. Ese espíritu de crecimiento y una mentalidad innovadora derivaron en la ampliación de nuestras instalaciones con los sistemas más modernos de producción y seguridad alimentaria, la creación de un laboratorio de I+D para el desarrollo de nuevos productos y la mejora de los actuales, un pabellón propio para la producción de productos sin gluten y una cámara específica de maduración cárnica con ventilación y humedad controlada. Actualmente somos un equipo de más de 130 personas, que sin duda alguna es el mayor valor de la empresa. La verdad es que es un orgullo que un negocio que mis padres empezaron hace más de 40 años, pues no solo sobreviva, sino que encima siga creciendo sanamente. Gracias al espíritu emprendedor de mis padres y a la ilusión de sacar adelante nuestras ideas, y con la experiencia que hemos adquirido durante este recorrido, hoy en Gesalaga producimos los mismos productos que se producían en la carnicería, conservando los valores de nuestros orígenes vascos, que son la esencia de nuestra empresa: la calidad, la capacidad de adaptarnos a las necesidades de cada cliente, aunando tradición e innovación. Pasamos de elaborar precocinados caseros en la carnicería familiar a adquirir un primer obrador para abastecer la demanda cada vez más creciente de croquetas, platos cocinados, todo el tema de carnes, al pequeño comercio, a la hostelería, a la vez que comenzamos a trabajar con terneras de crianza propia, que actualmente los tenemos en Valtierra, en Navarra, donde el clima es óptimo para la buena crianza de las terneras. Nuestro especial cuidado en controlar todas las fases, desde la selección de materias primas de calidad hasta la entrega del producto al cliente final, nos ha permitido adelantarnos a la demanda del consumidor, desarrollando una amplia red de distribución y propiciando un crecimiento constante. Ese espíritu de crecimiento y una mentalidad innovadora derivaron en la ampliación de nuestras instalaciones con los sistemas más modernos de producción y seguridad alimentaria, la creación de un laboratorio de I+D para el desarrollo de nuevos productos y la mejora de los actuales, un pabellón propio para la producción de productos sin gluten y una cámara específica de maduración cárnica con ventilación y humedad controlada. Actualmente somos un equipo de más de 130 personas, que sin duda alguna es el mayor valor de la empresa.
Bien entrado, ¿eh? ¡Osondo Casado, venga! ¡Apa, Fran, venga, ánimo! Ese día sartu da eta... Malien beste patxatua gelditzea, baina ez dira... ¡Bien, Urco! Es muy potente, ¿no, Char? Muy potente. No, ya. Ya me imagino, ya. ¿De dónde es, Chor? ¡Bien, Mateo! ¡Ay! Ondo ikusten? Que no va polos? No, tus. No, bueno, no, peor. Vaya puta, chaval. Entu zabidua gara ona. Josu, izan eskatzen altxe. Ya, yo tampoco estoy más allá. No sé qué ha pasado. Segitzei. Ez tekela moztu. Hor gauk galditza, ez tekela moztu. ¡Ay! Uria? ¡Ay, nos ha robado! ¿Quién era?
La verdad es que es un orgullo que un negocio que mis padres empezaron hace más de 40 años, pues no solo sobreviva, sino que encima siga creciendo sanamente. Gracias al espíritu emprendedor de mis padres y a la ilusión de sacar adelante nuestras ideas y con la experiencia que hemos adquirido durante este recorrido, hoy en Guesalaga producimos los mismos productos que se producían en la carnicería, conservando los valores de nuestros orígenes vascos, que son la esencia de nuestra empresa: la calidad, la capacidad de adaptarnos a las necesidades de cada cliente, aunando tradición e innovación. Pasamos de elaborar precocinados caseros en la carnicería familiar a adquirir un primer obrador para abastecer la demanda cada vez más creciente de croquetas, platos cocinados, todo el tema de carnes, al pequeño comercio, a la hostelería, a la vez que comenzamos a trabajar con terneras de crianza propia, que actualmente los tenemos en Valtierra, en Navarra, donde el clima es óptimo para la buena crianza de las terneras. Nuestro especial cuidado en controlar todas las fases, desde la selección de materias primas de calidad hasta la entrega del producto al cliente final, nos ha permitido adelantarnos a la demanda del consumidor, desarrollando una amplia red de distribución y propiciando un crecimiento constante. Ese espíritu de crecimiento y una mentalidad innovadora derivaron en la ampliación de nuestras instalaciones con los sistemas más modernos de producción y seguridad alimentaria, la creación de un laboratorio de I+D para el desarrollo de nuevos productos y la mejora de los actuales, un pabellón propio para la producción de productos sin gluten y una cámara específica de maduración cárnica con ventilación y humedad controlada. Actualmente somos un equipo de más de 130 personas, que sin duda alguna es el mayor valor de la empresa.
La verdad es que es un orgullo que un negocio que mis padres empezaron hace más de 40 años, pues no solo sobreviva, sino que encima siga creciendo sanamente. Gracias al espíritu emprendedor de mis padres y a la ilusión de sacar adelante nuestras ideas y con la experiencia que hemos adquirido durante este recorrido, hoy en Gesalaga producimos los mismos productos que se producían en la carnicería, conservando los valores de nuestros orígenes vascos, que son la esencia de nuestra empresa: la calidad, la capacidad de adaptarnos a las necesidades de cada cliente, aunando tradición e innovación. Pasamos de elaborar precocinados caseros en la carnicería familiar a adquirir un primer obrador para abastecer la demanda cada vez más creciente de croquetas, platos cocinados, todo el tema de carnes, al pequeño comercio, a la hostelería, a la vez que comenzamos a trabajar con terneras de crianza propia, que actualmente los tenemos en Valtierra, en Navarra, donde el clima es óptimo para la buena crianza de las terneras. Nuestro especial cuidado en controlar todas las fases, desde la selección de materias primas de calidad hasta la entrega del producto al cliente final, nos ha permitido adelantarnos a la demanda del consumidor, desarrollando una amplia red de distribución y propiciando un crecimiento constante. Ese espíritu de crecimiento y una mentalidad innovadora derivaron en la ampliación de nuestras instalaciones con los sistemas más modernos de producción y seguridad alimentaria, la creación de un laboratorio de I+D para el desarrollo de nuevos productos y la mejora de los actuales, un pabellón propio para la producción de productos sin gluten y una cámara específica de maduración cárnica con ventilación y humedad controlada. Actualmente somos un equipo de más de 130 personas, que sin duda alguna es el mayor valor de la empresa. Jokua termina egitezien bidua iskimatea eta publizitatea gana. Tus patrocina. Bueno, jokua jolazte gelatze gana. Ele bat zitzan. Zindek, baloia hola zitzota, bota!
Sí, pausa. Tenemos dos peleas ahí del medio. Nik ez dut ikusten dut. Bai. Hona, nik ez dut tan laga. Parece coincidir. ¿Se ha caído al suelo? ¿Qué es tu hermana? ¿Qué? Cinta blanca. Flojo, vale. Tienes bocata, Dani, tienes bocata, Hostia. ¿Qué tal lo ves? Bueno, ¿Qué era, cordero? Cordero. Eso sí, ya a las 6 de la mañana estaba en Santa Bárbara ya, Bien, bien. Pacha. Me ha adelantado. Sí. Bueno. Igual para lo que has comido, igual mañana también igual tienes que hacerlo. Esto que se me hasta las 5 de la mañana. Todo el mundo en casa y a noche, hasta las 2 de la mañana. ¿Qué era, cordero? Los críos ahí. ¿Se duermen ya o todavía? ¿Eh? Bai. Zenek esan dik hori? Antonio. Hombre, ez dira nahi farra baina nire kamarade ez zea bat, merke zea bat, Ya nos ha ahorrado dinero. Ha dicho que la siguiente partida. Txor. Anaia kambioz, ez da?
Bueno, Decía el otro día uno del trabajo que había quitado 18 kilos de la cría. Digo, pues ya me dirás. yo, ¿Estás yo, todo el día con el culo apretado sin dormir? ¿Qué sé yo? 18 kilos he quitado. yo porque me puse con un nutricionista, entonces lo hice, pero ahora que más o menos estoy un poco relajado otra vez, Eso es perfecto, a mí me pasa igual. ¿qué quieres? ¿Mal comes? Sí, que sí, yo he quitado 20 kilos. Es una chica. Mira, Tenemos sistema antiviento. Tapa el viento. Venga, picarren raya, mancho. Sí, 18-105. Hemen zehaz, 70 eta 300, tan ronda. Baina, ez tekak imagen hain hona, hau bai, hau neko hona zekak. Baina, ¡Apayo, venga! bideo bantzeko ez tek berrein beste. Bide burrutik bargazketa. Zegenean, retransmite zegenean, osea, handiak, sistema handiak, zekatek bat, mugitzen zehaztikela eta goz eskatek beste batzuk, primeros plan, eta beste bat, generala. Ba, hau ni generaleako ez teka inbeste behar. Bueno, gexio bai, baina... Eta beste objetibo zertako erabiltzak? Arbazetako. ¡Bien, gato, bien! ¡Bien, gato, bien! ¡Bien, gato! ¡Bien, gato! ¡Ocho, gato! ¡Gato, ocho, no! ¡Ocho, no, máquina! Un poco liada lo Ahí que viene echan, Chaco, ¿no? ahí viene Chaco. Un poco liada lo que echan, ¿no? Taco ya se lo Hostia, ¿la cola de bocado? ¿O es la camiseta? La camiseta, es que la tela tenía pequeña, estaba medio gallina. ¿Eso quiere? Claro. Es el cultivo. Sí. Dani, Uriben kontrakoan ez da, zer, no? Iba a ser sábado, pero Viernes Santo para que hubiera sábado con Pues yo no sé si está. Viernes Santo, ¿qué? Viernes Santo Dos. día dos. Día bi.
Eso es. Ya te conté, ¿no? Que hizo el patronato que tenía pensado hacer. El patronato, cuando terminaste, al mes y medio, me llamaron del patronato. No, que estaba dándole vueltas porque el fútbol tampoco tiene. Lo hacemos en un marcador electrónico y le digo, no. O sea, acabamos de hacer uno nosotros. Ah, pues poner ahí en la esquina entre los dos campos, cada uno mirando a un lado y al otro. Pandemia, tal, no sé qué, y se olvidó. Ya no está más. Ahí aún y todo lo mejor fue el andamio que nos quedó. Uy, se lo lleva. Venga, ahí. Bueno, ni híjole, este campo de charla.
Ja, esan dira, jo. Aitzalo, que sigue la copa.
que apretar, chicos, venga. ¡Vea Belsa! Venga, Mutilla, va. Dani, Sigue, ¿qué es? ¡Apa, Miki! Venga, venga. Paco, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Tú?
Vamos. Guau, guau, guau. Vamos, vamos, ya anda, ya anda. ¡Ya anda! Joder, cómo se la ha quitado. ¿Eh? ¿Cómo se la ha quitado, Santi. Ahí. ¡Venga, Tacolo! ¡Aupa! Bueno, ten en cuenta que tampoco tiene un bengala, que ese es un puto velocibaja, Ese allí, ¿cuántos minutos? ¿3 o 4? Día te etiquetó en una foto. Sí, no sé. Nosotros sufrimos más o menos, pero sí. Tocaitaba, tocaitabi. 21 22. Eso es una puta mierda, Dale, Sevita, dale, va, va. Tako lokalea. Tako lokalea. Tako lokalea. Orilla. Orilla. Claro. Pues hasta el fin del partido. Hasta el fin del partido.
Pues venga, adentro. Que te lo digas a este, tío. De 1, de 3, de 4. Yo de 14, de... tipo... Pilier saltador... Lo que sea. A mí me costaba más levantarte a ti que al castaño, tío. Era la hostia. Porque el castaño tenía el deje de... Tú eras como para abajo, tío. Era la hostia. Lo bueno que tenía él es que había donde agarrar. Pero luego no sé. Eso en esos años, Los últimos, Coli me hacía Sí, bueno, ya. 20 kilos menos también, Y aprendiste a saltar. Un bocadillo, Giornale. Nico en cascada, ¿no? Me pasa que ni. Serie picarlo. Se baina hortzio festa bat, Uy, tanto que festa va siendo, ¿no? azkenean okerro, barro guztia sortzen, entzak jartzen ditu. Pum, 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 distantziakin, organo batean. Ustedes con la cinta. Udaletxe. O la lechea. Osea, eusko jaurlaritza. Dani, ¿quién nos deja entrar en Ayuntamiento. Eso es peor. Venga, vamos a todos.
46. Leheno gortxik gelditu indik, hemengo zean gelditu indik. Baina kontura, ja. Ja falta ekin gauza gerrek, arbitroak ematezio eginean fast. Eta hemen bai. Hemen. Una mano, Cardíaco ahora sí que está. Cardíaco ahora sí. Bueno, si no un punto. ¿No? Quedará todavía, ¿no? Ez baldin maila sartzen, bueltan. Falta marcador, tío. Ya está. Ahorita lo voy a Pues ya te digo que estos son 4 puntos que Uribe no va a sacar y que la única tampoco. Pues espera, eso ahora. Ah, ¿puedo pillar la bolsa para llevar las birras? Sí, sí. Yo quiero sacar el bocata y ya está. No, ¿quieres bocata? No tengo hambre, gracias. Chor, ¿boca lleva? No, Mira, está bien. hay más por ahí.
Una 9, pásame la verdad. Buah. Buah. No te voy a decir que es mejor que follar, pero Viene muy bien. la verdad es que... Buah. Buah. No te voy a decir que es mejor que follar, pero... Uf, Hortxe gezki jarriko, 23 jarriko.